¿Te atreverías a trabajar en un empleo que te robe la salud, la cordura o incluso la vida? En este podcast exploraremos los rincones más oscuros del mundo laboral, revelando las condiciones inhumanas y los peligros que acechan en ciertos trabajos. Descubre qué se esconde detrás de la fachada de empleos aparentemente normales y prepárate para una dosis de realidad cruda. Bueno, como es habitualmente en estos videos, recorremos un posteo del grupo Reddit o red social Reddit y a través de un comentario, un posteo, aprovechamos para poder después nosotros compartir las opiniones o lo que surjan a través de este posteo, y obviamente los invito a ustedes que están mirando este video de hacerlo en los comentarios. ¿Cuáles son los peores trabajos según ustedes? Dice este usuario que pregunta y dice: empiezo yo, albañil. Es algo que hice siempre, mi primer laburo fue de peón y es lo peor que existe. Generalmente es un ambiente lleno de viejos verdes y negros cabezas que se le pasan escuchando cumbia y que no tienen ganas de enseñar. Te tratan como el olor y te explotan por 2 mangos. Además, te rompes todos y te llenas de mugre. Lo único positivo es que agarrás tremendo estado físico al toque. Tuve la suerte de haber laburado con un amigo que me enseñó y así subí de categoría. De todas formas, es un laburo que no haría de nuevo ni en P. Después digo, atención al público, tratar con gente es una mierda, porque la gente en general, y seguramente yo también, no tiene ni 2 dedos de frente. Dice este usuario, aprovechando también el hecho de sino de etiquetar a aquellos, de que eso se trata hoy este video, de oficios y de prejuzgar los oficios. Así que vamos a aprovechar las opiniones para sacar nuestras propias conclusiones. ¿Cuál es el peor trabajo del mundo? Acuérdense que si ustedes tienen algo que comentar, lo pueden hacer allí. Dejen en la cajita de comentarios. Aprovechen para dejar a ustedes sus opiniones. ¿Cuál es el peor trabajo del mundo? Un usuario dice: a mí me gusta el trabajo de albañil. Lo malo es que si no sos oficial para arriba, te cagas de hambre. Pero es un oficio noble. Tiene 21 respuestas y dice: si tuviera que ser colectivero me pego un tiro, si los chorros no te pegan antes. Dice: a mí lo que me sorprende es cómo hacen para manejar tremenda carga gigante por una avenida llena de autos sin chocar ni tocar nada. Después todo bien. La verdad, si pudiera ser colectivero es un pueblito con pocos habitantes estaría piola. Dice ese usuario con respecto a esas opiniones, ¿no? Dice otro usuario: enfermero acá. En mi trabajo generalmente es muy repetitivo: dar medicamentos, tomar signos vitales, poner una vía, sacar sangre. Hasta ahí lo que pude hacer lo puede hacer cualquiera. Ahora lo peor, cambiar pañal, limpiar el culo, vaciar orinales. Literalmente tenés una persona que se puede cagar varias veces al día y lo tenés que cambiar. A veces termino la guardia y estoy en colectivo con olor a mierda. Dice en otra persona en mi nariz: no le deseo a nadie. Los trabajos dignos, eso es también una de las cuestiones en este video. ¿Cuáles son los trabajos dignos? Y también ponerse a pensar qué son trabajos dignos, ¿no? Con respecto al enfermero, ¿qué respuesta le dan? Vamos a ver si nos deja Reddit ver qué respuesta le dejan con respecto a su opinión. Dice: ¿sería posible aplicar algún tipo de traje que te proteja? Creo que los hacen a medida por $300. Che, tampoco va a entrar a Chernobyl. Lo que escuché de uno que trabaja en la morgue es que usan Vaporú en la nariz. Eso con respecto a enfermero. Tenemos otra respuesta con respecto a esta pregunta que nos estamos haciendo hoy: ¿cuál es el peor trabajo del mundo? Dice: coincido con lo que decís sobre albañil. En mi experiencia después de albañil, lo peor es limpieza. Tuve que limpiar baños con mierda y sangre en las paredes. Call center te quema el bocho, poco más y te dan las ganas de worry. Sí, justo después pondría atención al cliente. Seguimos con otra respuesta de otro usuario con respecto a cuál es el peor trabajo del mundo. Dice: es listo en base a cuán hecha está la psicología de un par conocidos míos. Dice: servicios de limpiezas de escenas de crimen. Hermoso tener que lavar pisos mientras se lavan cachos de masa encefálicos de alguien. Dice: embalsamador, pediatría forense. Todos son los últimos. Lo he visto llorar cuando me cuentan anécdotas del trabajo. Pero nada supera el atención al público. Un trabajo con el que alguien que no tiene opción voluntaria cobra un sueldo a cambio de que alguien por 2 pesos más se crea superior y lo basure. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es atención al público hasta ahora el peor trabajo del mundo? Me mata el hecho de que consideres que limpiar relleno de gente y arriba es más relax que atención al público, dice un usuario. Primero lo hacen por elección, lo tercero no tiene opción, dice otra respuesta. ¿Cómo que nadie dijo gastronomía? ¿Trabajás en horarios horrendos?
levantás cosas pesadas todo el tiempo, soportás temperaturas de más de 50 grados en algún fuego o plancha freidora en un lugar cerrado, por lo general pequeño y mal ventilado, trabajás contra el reloj, siempre con la posibilidad cierta de quemarte, cortarte y no hablar con el 90% que está en negro y muy mal pago, aceptando la limosna de las propinas, que la gente se queja y nunca deja como parte de un sueldo. Aparece gastronomía como el peor trabajo del mundo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es gastronomía el peor trabajo del mundo? Otro usuario dice call center. Te presionan los clientes, tus superiores y las empresas. El ambiente y los pequeños suelen ser una mierda. También mucha competencia para nada. La mayoría del call no paga bien, no respetan los horarios fuera del laburo ni dan los instrumentos de trabajo necesarios y óptimos. Call center aparece como el peor trabajo del mundo. Otro usuario dice: como maestro mayor de obras te puedo asegurar que pocos ambientes son tóxicos e incómodos como lo es la obra. Un tipo como Yayo escucha 5 minutos una charla normal entre albañiles y llama al INADI para denunciar alguna cosa. Yayo, el humorista, obviamente, a eso se refiere. Otro usuario dice: los peores deben ser minero o los que vacían pozos negros, por el asco y el peligro. Basurero, trabajar en una oficina llena de mujeres debe ser lo peor también. Preferiría ser minero, dice este usuario. Otro usuario responde a cuál sería el peor trabajo del mundo. Dice: seguramente albañil es el peor, y ni hablar del tipo que habló de los que limpian escenas del crimen. Dice: pero en lo que respecta a mi experiencia, lo peor que he tenido fue ser operario en una fábrica. Era un maltrato psicológico constante. A lo que responde uno: laburé en una metalúrgica y confirmo además que sos un robot ahí adentro. 10 horas diarias sentado doblando fierros en una máquina estaba. Dice: renuncié porque no aguantaba más hacer eso constantemente. Otro responde: ¿por qué maltrato psicológico siendo operario de fábrica? Otro usuario responde a cuál es el peor trabajo del mundo. Dice: 1. El tipo que se pone traje de buzo para destapar fosas sépticas. 2. Cualquier cosa con atención a la gente, o sea, atención al público. Seguimos con más respuestas a la pregunta de cuál es el peor trabajo del mundo. Recuerden que si tienen opiniones lo pueden dejar en la cajita de comentarios. Limpieza, que en algunos lugares te dicen personal de maestranza, para que suene más bonito. Fíjense bien, hasta para ustedes son invisibles y a donde vayan están. Supermercados, hospitales, edificios, fábricas, etc. Literalmente limpian la M-Word de los demás. Tenemos otra respuesta: ¿cuál es el peor trabajo del mundo? Dice: vender cursos en la calle. Es como un call center pero molestando a gente que pasa por la calle. Tranqui. Otro usuario responde a la pregunta de cuál es el peor trabajo del mundo. Dice: mozo, te trata para el error. Y peor si sos jóvenes y es tu primer laburo. Es el día que trabajé de mozo, casi me largué a llorar. Y sí, fue cuando decidí que iba a estudiar para nunca más pasar por algo así. ¿Será el de mozo el peor trabajo del mundo? Repite con el de gastronomía. Dice otro usuario con respecto a cuál es el peor trabajo del mundo. Dice: ayer renuncié después de haber estado 2 semanas trabajando en una obra. Estaría bueno si las personas supiesen enseñar y no faltaran el respeto constantemente. Me fui con ganas de boxear al oficial que tenía y ahora tengo que renegar para ver si me van a pagar esas horas que estuve trabajando. De 08 a 19, de lunes a viernes. En fin, una ahora desempleado otra vez. Seguimos respondiendo la pregunta de cuál es el peor trabajo del mundo a través de un posteo de la red social Reddit. Dice: hasta ahora laburé en distintos lados, pero siempre atención al público. Hace 6 meses renuncié y me puse a laburar de Rappi o iba a matar a alguien. Si los clientes no sabían lo que querían, eran los jefes manipulando psicológicamente. Seguimos con más respuestas a cuál es el peor trabajo del mundo. La otra vez fui a un edificio grande con ascensorista, dice, y pensaba que debe ser uno de los trabajos más asesinos del espíritu. Literalmente pasarte 8 horas diarias ahí adentro sentado en un banquito preguntándole a la gente qué piso va y tocar 3 botones. Yo no sabía que todavía existía el oficio de ascensoristas, pero bueno. Este usuario no los confirma, no sé de qué parte del mundo debe ser, si pasa acá en Argentina. Seguimos respondiendo a la pregunta de cuál es el peor trabajo del mundo. Otro usuario dice: limpiar los baños de un boliche de Palermo. Empleada doméstica en Nordelta, o que tu jefe sea Triaca o Onda. Telemarketer o soporte en call center. Repositor en un supermercado que no sea cadena, cajero de supermercado e idem. Albañil dice: no lo considero tan insalubre siempre y cuando se cuenten todos los elementos de seguridad como toda fábrica o depósito. Seguimos respondiendo a la pregunta de cuál es el peor trabajo del mundo.
Dentista, todo el día encerrado revolviendo la boca podrida de los pacientes que suelen ser unos cagones insoportables. Estudiar para eso, dale. Dejate de joder, dice esta usuaria, y responde a ese posteo una persona, dice: cagones, ¿por qué? ¿Qué querés? ¿Dar algún ejemplo? Yo cuando voy al dentista dejo que me meta una motosierra si quiere, pero que haga lo que tenga que hacer. Seguimos con más respuestas a la pregunta de cuál es el peor trabajo del mundo. Peón rural. Este verano trabajé en una plantación de tabaco. No creo que haya algo peor que cosechar hojas bajo el sol a las 12 del mediodía. Seguimos con más respuestas a la pregunta de cuál es el peor trabajo del mundo. Sí, gastronomía es una vez, concuerdo, 12 horas obligatorio. ¿Por qué así programan los dueños los horarios? Y te decían que eran 8 horas extras. Te llamaban en todos tus francos para que vayas a laburar. Trabajábamos en una cocinita de 2x2, 4 o 5 tipos, no había higiene, se mezclaban las carnes crudas, cocinadas y lo que era para vegan. El horno levantaba alto calor, el jefe te cagaba a puteadas como un forro por boludeces y había humedad por la bacha, a las corridas todo el tiempo. Algo en mí se quebró ahí, dice. Me jodí la mano porque me corté el dedo y no lo podía mover. De albañil trabajé también, pero me gustó. Era más rural. Construí 3 casas, onda para cavar pozos y tirar carretillas, pero trabajás en la naturaleza. Si tenés una cuadrilla piola, la pasás bien y en pueblos hay trabajo. Otro laburo es la venta ambulante y trabajos negreros, obviamente. Con respecto a la atención al público, siempre tuve carácter y no dejo que me pisoteen. Para vos, ¿atención al público sigue siendo el peor trabajo del mundo? Déjame tus opiniones en la cajita de comentarios. Seguimos leyendo respuestas a la pregunta de cuál es el peor trabajo del mundo. Atención al cliente, aparece otra vez. En la parte pública podés ser bueno laburando, pero te comes toda la puteada por la burocracia. Otro usuario responde a la pregunta de cuál es el peor trabajo del mundo. Dice: leñador, soldador subacuático, mineros, metalúrgico. A lo que le responden, dice: soldador subacuático, minero. Dice: son peligrosos, pero tengo entendido que son los mejores pagos. Seguimos con más respuestas a la pregunta de cuál es el peor trabajo del mundo. Dice: acá tenemos 2. Call center es lo más nefasto que hay. Y otro responde: simplemente el que no te gusta. Otro usuario nos dice: de peor a mejor. Soldador de submarinos, operario de una petrolera en alta mar, pesquero de temporada, bombero, policía, cirujano, atención al cliente y profesor de secundaria. ¿Vos cuál pensás que es el peor trabajo del mundo de todos los que acabo de nombrar? A ver, déjamelos en los comentarios. Otro usuario responde a la pregunta de cuál es el peor trabajo del mundo. Dice: respecto a mi experiencia, atención al cliente me pareció muy fuerte. Tengo paciencia y mucha, pero en ocasiones me tocaba gente pelotuda. Otra experiencia es que estuve de maestranza en un hospital. Dice: todo iba bien los primeros días hasta que en ocasiones tenía que limpiar baños llenos de miel y papeles llenos de por todos lados. Encima en esos trabajos me pagaban una mierda. Como me querían agarrar experiencia, entonces bueno, en fin, no les recomiendo trabajar de maestranza a menos que les guste limpiar la miel ajena. Seguimos con más respuestas a cuál es el peor trabajo del mundo. Asesor telefónico de planes de ahorro. Estás en negro, trabajas más de 12 horas, muy difícil de vender y es un ambiente de estafadores. ¿Será así? ¿Qué opinas vos? Seguimos respondiendo a la pregunta de cuál es el peor trabajo del mundo. Uno dice atención al cliente. Bueno, si vamos anotando el ranking ya vamos a tener como que atención al cliente es el peor trabajo del mundo. Otro usuario nos dice call center inbound, o sea, recibir llamadas de quejas, no vender. Estábamos como 3 veces terciarizados. Los gringos, si se daban cuenta de que no eras nativo, te forreaban. En las oficinas no habían una ventana con luz natural y por más que supieras que el producto estaba fallado, si el cliente no mencionaba las palabras muy específicas no podías ofrecerle soluciones reales. En general los trabajos en los que recibís muchas quejas pero tenés muy poco rango de acción para cambiar algo son los que más te queman, dice este usuario respondiendo a la pregunta de cuál es el peor trabajo del mundo. Para él, el call center inbound. Seguimos con más respuestas de cuál es el peor trabajo del mundo. Dice: los que limpian las cloacas y los tanques sépticos. Deben ser un trabajo de mierda, ¿no? Otro usuario dice: una vez en un trabajo de almacén me tocó atender el ascensor de carga por 3 días porque el ascensorista estaba enfermo. Pude aguantar meses cargando mercadería pesada y trabajando 12 horas al día, pero esos 3 días como ascensorista fueron los más lentos y horribles de mi vida. Me sentí en la habitación del tiempo de Dragon Ball. Acá tenemos una respuesta larga e interesante de cuál es el peor trabajo del mundo. Dice este usuario:
Dice, en mi opinión, atención al cliente es uno de los peores. Trabajé por 5 años en una municipalidad y no había día que no me insultaran por laburar ahí, dice. Por otro lado, también en la MUNI, laburé de inspectora de tenencia responsable de animales. Es el trabajo más horrible que me tocó en la vida. Eso llevó a mi quiebre emocional. Terminé medicada. Ver tantos animales maltratados y controlar su estado médico fue lo peor. Más que yo daría mi vida por un animal. Y lo peor es que no teníamos los recursos y a veces el gobierno, que a veces siempre, prefería hacer la vista gorda para quedar bien. Eso me destrozó. Hasta el día de hoy sigo mal. Voy a necesitar terapia de por vida. También, por culpa de este trabajo, casi muero apuñalada, dice, porque me tocó ir a ver un caso, que gracias al cielo era falsa alarma, porque el animalito estaba bien, pero que el dueño, después de que le dije que estaba todo bien y me estaba yendo, salió de la casa e intentó atacarme. Gracias al cielo, no me dejaban ir sola a hacer todas estas cosas y mi compañero ex militar se interpuso y al final llamamos a la policía. A partir de ahí, íbamos con gas pimienta y navaja a ver estos casos por las dudas. Y él, cuando le tocaba hacer vigilancia nocturna, siguió armado. Tenía aportación. Después diría que abogado. Tengo un amigo que es abogado de familia y no había día que no lo hubiera destrozado por dentro. Un día cayó pálido al trabajo y me dijo que estaba en un caso en donde un nene había sido abusado por su padre. Yo no sé cómo podía dormir por las noches ese hombre. También tengo una amiga abogada, también de familia, le tocó defender a una familia que había sido maltratada por el esposo durante años y años de formas horribles. Ellos 2 veces venían y se sentaban en el escritorio y pasaban horas mirando al de la nada. No quiero saber todo lo que pasaban por su mente. ¿Será acaso el trabajo de abogado el peor trabajo del mundo? ¿Qué opinas vos? Déjamelos en los comentarios. Seguimos respondiendo a cuál es el peor trabajo del mundo. Uno dice granadero, a lo que responde otro usuario, dice hacer guardia en general en el ejército es una verga. Ahora imagínate no poder moverte para nada mientras lo haces. Seguimos respondiendo a la pregunta de cuál es el peor trabajo del mundo. Destapa caños, dice un usuario. Otro usuario dice vigilador. No es un laburo pesado ni complicado, pero estar 8 o 12 horas parado mirando a la nada es una paz. Lamentablemente no consigo el laburo y ante la desesperación ya acepté una oferta como vigilador. Por lo menos pagan medianamente bien. A lo que un usuario responde, si te toca un objetivo nocturno copado o con poco movimiento podés estudiar prácticamente sin interrupciones. Es un buen laburo para desarrollar una habilidad en paralelo. Sigue respondiendo un usuario y dice es tranqui, pero también peligroso. En cualquier momento a algunos chorros se le ocurre hacer de las suyas. ¿Tenés licencia de portar armas? Le pregunta. La mayoría de los usuarios, la mayoría de los vigiladores no tienen portación de arma, acaso que sean ex policías, obviamente, y o estén a cargo de la custodia de caudales. Lo dice alguien que alguna vez trabajó de vigilador. Seguimos con más respuestas a la pregunta de cuál es el peor trabajo del mundo. Call center dice, y cualquier laburo en el que tenés que vender algo en el que el cliente sale perdiendo. También cualquier trabajo manual donde te paguen 2 mangos partidos. Seguimos con más respuestas a cuál es el peor trabajo del mundo. Dice, en plena crisis del 2001 laburé en un call center. Todavía estoy traumado de esa experiencia, sin contar que uno de esos call centers cerró y no nos garpó el mes. Pues vamos con las últimas respuestas a cuál es el peor trabajo del mundo. Dice, el peor trabajo es el de confitería, restaurante. Volvemos a poner gastronomía y lo que sea en gastronomía, responde otro usuario. Vamos a seguir compartiendo algunas opiniones de cuál es el peor trabajo del mundo en este video. En este grupo Reddit hay una pregunta que también nos lleva a responder ¿qué top 3 de trabajos consideras que hay en Argentina actualmente? Laburo es laburo, dice este usuario, dice tenerlo es un privilegio hoy en día. Al margen de eso, ¿cuáles serían sus top 3 de peores trabajos en Argentina hoy en día? Motivos vale todo. El conflicto con el cliente, proveedores, envíos pagos y maltrato laboral. Así que vamos a ver qué dice la gente de cuáles son los top 3 de peores trabajos en Argentina. Dice uno, bachero, repositor, call center. Bien, dice jaja, siento que todos van a poner call center y atención al cliente, mi divertida área laboral. A lo que responde uno, amigo, yo soy repositor y trabajo para Coca, pagan bien, pero te hace mierda. Eso es lo que responde otro usuario. Dice, call center o atención al cliente en general. Colectivero, te caga en guita, pero te quema el bocho tratar con la gente o la calle todos los días. Mozo
otro trabajo esclavizante por monedas. Otro usuario dice: lo malo de los call centers y atención al cliente es cuando ni siquiera te quieren escuchar 3 segundos para ayudarlos. Los comprendo, veo la mayoría de los que trabajan en mi área y hasta yo los quiero. Otro usuario dice: laburar de mozo toda la vida, el sueldo actual es de 300.000. Zona Patagonia Comercio hoy están pagando 650.000. En supermercados dice está 700.000. Sin contar el estrés que lleva la gastronomía. Dice: hoy con 28 años me cuesta un huevo buscar laburo en un lugar que no sea gasto. Seguimos con este usuario que tiene una respuesta bastante explayante de cuál es el peor trabajo del mundo. En este caso estamos respondiendo a cuáles son los tres top de peores trabajos en Argentina, a lo que un usuario responde. Dice: en términos de balance, sueldo, vida, posibilidades de crecimiento, predisposición de las organizaciones, o sea, si tus responsables son unos hijos de pu o no, horas y sueldo, en mi limitada experiencia y humilde opinión, dice este usuario, es 1, repositor. En ciertos depósitos te deja hecho mierda. Yo estuve en una distribuidora de materiales de construcción haciendo distintas tareas, pudrirte, Vercomod, empresa de mí, dice, y no hay consideración para tu estado físico, experiencia o responsabilidades asignadas. Tenés que siempre estar dispuestos a cubrir las tareas de tus supervisores. Si de la nada los llaman a una reunión misteriosa de 3 horas, no podés descansar, siempre hay algo para hacer. Tenés que estar dispuestos a dejar todo el día para romperte el lomo 6 días a la semana y nunca estar mal predispuesto a los clientes, la gente del frente o tus superiores. Este usuario dice que el segundo es gastronómicos. Es sabido esto, mepa, salvo que pegues un puestito part-time, rara vez lo son. ¿Vieron esos turnos de 6 horas que en realidad son 8? No me parece como un buen laburo para estar a la larga para tu salud y bolsillo. No sé tanto con chefs calificados, pero hablé con los locos que trabajan en las cocinas de hoteles de 5 estrellas que tenían para vender comida en la calle para poder pagar el alquiler. En el tercer puesto dice él, call center. Pero nunca trabajé directamente ahí en una oficina y estoy trabajando en algo parecido ahora. Pero considerando la cantidad de amigos que pasaron por ahí y sufrieron enormemente con clientes y supervisores, parece que realmente es un lugar de mierda. También debe haber muchos trabajos que son mucho más de mierda, qué sé yo. Acá en Reddit dice que creo que entramos en un perfil social específico donde por lo general no entramos en el rango de personas que tienen que salir a pedir en la calle. Y a un usuario le responde a eso, dice: ni siquiera los cocineros ganan bien, solo si tienen sus propios restaurantes o si venden menús para delivery. Seguimos a la respuesta de cuáles son los 3 peores trabajos en Argentina. Dice 1, del 1 al 3, cualquier laburo que trates con gente y te paguen mal, entre que la gente está alterada, entendible, por 20 años se sube y baja económico, los maleducados y el deterioro de la educación. Dice: ante el menor problema te convertís en bolsa de boxeo. Otro usuario responde cuáles serían los top 3 de peores trabajos en Argentina. Dice: estoy de acuerdo con los otros comentarios, solo que de repositar no sé nada, pero, dice este usuario, 1, un amigo trabaja en uno de estas cafeterías, restaurant, bar, que está abierto de lunes a lunes de 8:30 a 3 o 4 am hasta que se le ocurre cerrar. En un inicio era bartender, paga decente, dice, después pasó a atender clientes, después de bachero, después limpiaba, después iba a hacer las compras, atendía la caja, etc. Todo con el sueldo de bartender, que se quedaba corto. Entraba a la mañana, salía a la madrugada, como todos sus compañeros, lo despidieron, lo volvieron a llamar, pero bachero poco a poco lo fueron dando de nuevo otros trabajos. Un año estuvo así, ahora le estaban pagando a todos los empleados, incluso a los gerentes, días o semanas con atrás. Cuando les pagaban la mitad o menos del día. Hace poco se enteraron que el lugar tiene deuda millonaria con proveedores. Mi amigo, dice este usuario, presentó la renuncia, les puso una fecha límite para que le paguen o van a hacer algo para recuperar lo que le deben. Este mismo usuario responde a la pregunta de cuáles son los 3 peores trabajos de Argentina. Dice: chofer, trabajo para mi jefe, dice, no para la empresa directamente, y no les puedo explicar lo estresante que debe ser para los choferes. Yo sé que no es culpa mía o de mi jefe o de la empresa que la gente no sepa manejar su dinero, pero siempre es una mía ver la cantidad que facturan y encima tener que sacar turnos para la BTV, los antecedentes penales, AFIP, etcétera, que se traduce a pierdo un día de trabajo, igual no me pagan, y que cuando cobren lo justo, y eso también significa que si su herramienta de trabajo se rompe, el vehículo, no van a poder arreglarlo enseguida porque no facturan tanto. Trabajan entre 8 y 10 horas al día, a veces tienen que viajar a otras localidades para cubrir a alguien, por lo que además tienen que gastar más combustible en ir y venir.
tienen que pagar sus gastos diarios, mensuales, como todos nosotros, y encima si se enferman tienen que conseguir un reemplazo y pagarle. La empresa no les va a pagar si tienen documentación vencida, licencia por ejemplo. En un par de ocasiones algunos que tienen varios choferes le ruegan a mi jefe que les haga la gauchada porque los choferes no ganan lo suficiente, y que si por favor puede hablar con la empresa para que les tenga bajo un proveedor y no como los tenga como bajo un proveedor, dice, y no como monotributistas. Eso sin contar si a la empresa que los contrata les agarra la locura y empiezan a buscar razones para descontar. Entonces, si alguien en un mes hizo 250.000 y justo se le rompió algo del vehículo, tiene que separar esa plata para su alquiler, sus servicios, su comida y reparar el vehículo, sacar turno con la BTV porque se le está por vencer, más el combustible, más cualquier inconveniente de salud que pueda ocurrir. Termina este usuario diciendo el top 3 de peores trabajos en Argentina. Dice call center. Mi prima trabaja como eso, dice, no me dice mucho, pero por la cara veo que está muy mal. Otra usuaria dice y responde a la pregunta de cuáles son los 3 trabajos peores de Argentina. Dice 1, call center, 2, empleadas domésticas, 3, bachero, gastronomía en general. Seguimos con las respuestas a la pregunta de cuáles son los 3 peores trabajos en Argentina en esta red social Reddit. Un usuario dice call center, gastronómico, si es cocina peor, y 3, venta de indumentaria. ¿Será atención al público? Bueno, ¿qué opinas vos? Te leo en la cajita de comentarios. Y por último dice un usuario respondiendo a cuáles son los 3 peores trabajos en Argentina, dice, no sé, call center, repositor, etcétera. Yo trabajé en un rubro de kiosco 11 años. Hacer cualquier tarea y que te interrumpan, que te hablen con un tonito de que me tenés que atender rápido. Si les decís si ya te atiendo un segundito, te siguen hablando como si no hubieras dicho nada. Eso quema la cabeza. Y yo le pondría, trabajar en un kiosquito es atención al cliente. Entonces, ¿cuál para vos es el peor trabajo del mundo, y cuál para vos es el peor trabajo, o cuáles son los peores trabajos en Argentina? ¿Qué opinas vos? Acordate, podés dejar tu opinión y me ayudas de paso a que el algoritmo de YouTube me recomiende. Déjalo en la cajita de comentarios, y si este video te va gustando, también déjame un like. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es ver qué dicen los medios con respecto a cuáles son los peores puestos de trabajo que existen según Harvard. Esto dice esta noticia. Son muchos factores que se tienen en cuenta a la hora de decidir si un trabajo es bueno o no lo es. En ese sentido, la Universidad de Harvard ha realizado un estudio que duró más de 85 años, donde participaron aproximadamente 700 personas. La finalidad fue la de descubrir qué elementos influyen en el bienestar general, y entre ellos los resultados se reveló cuáles son los ámbitos laborales que más infelicidad generan. En la investigación denominada Study of Adult Development se recopilaron los datos médicos de todos los participantes y se realizó un seguimiento exhaustivo donde cada 2 años se los cuestionó sobre aspectos primordiales de su rutina con el fin de monitorear los avances o retrocesos en la vida de cada una de las personas involucradas. Sus resultados arrojaron un factor común, revelador. Todos los empleados que conforman la lista de los más infelices requieren de pasar largos periodos de tiempo en soledad, por lo que la falta de interacción en el ámbito laboral se reconoció como un factor importante dentro de la disconformidad en el trabajo. ¿Cómo influye la soledad en tu trabajo? Aquellos trabajos que no brindan espacio en la interacción social, catalogados como los más infelices. En ese sentido, el estudio subrayó la importancia de crear vínculos de afecto y de mantener relación con otros compañeros. Además, se tuvieron en cuenta aquellos rubros que se caracterizan por sus horarios tardes o por llevarse a cabo desde la virtualidad. El estudio, por ende, comprobó que cobrar un buen sueldo no es el factor más importante a la hora de considerar o no si su trabajo es óptimo para nosotros, sino que las relaciones reales que creamos día a día lo son. En este sentido, Robert Waldinger, director de la investigación, señaló que la interacción social es una necesidad crítica, por lo que los trabajadores necesitan de ella para poder sentirse más satisfechos con su trabajo. Entonces, ¿cuáles son los peores trabajos del mundo según este estudio de Harvard? El estudio se observó que existen 7 grupos de empleo que generan mayor insatisfacción en quienes trabajan en ello. Estos son repartidores, conductores de camiones larga distancia, guardias de seguridad, trabajo con horarios extremos, muy temprano o muy tarde, trabajos remotos, atención al cliente, comercios minoristas. ¿Y para vos, cuáles son los peores trabajos del mundo? ¿Estás de acuerdo con esta investigación de la Universidad de Harvard? Déjamelos en la cajita de comentarios.
Seguimos mirando qué dicen los portales web de noticias sobre el video del día de hoy, sobre cuáles son los peores trabajos del mundo. Y hay una noticia que dice cuáles son los 10 trabajos más dañinos para la salud, si eso implica de ser peor trabajo del mundo. Cada empleo tiene sus características particulares y por ende hay algunos que presentan más riesgo para la salud que otros. Por ejemplo, una enfermera que trabaja en un hospital es más propensa a contraer una enfermedad infecciosa que un abogado que trabaja en una oficina. Para clasificar los puestos de trabajo más peligrosos según la base de datos de Red de Información Ocupacional de los Estados Unidos, se analizó cada uno de ellos considerando un total de 6 factores de riesgo para la salud en 974 ocupaciones diferentes. Estos fueron exposición a contaminantes, exposición a enfermedades infecciosas, exposición a condiciones peligrosas, presencia de radiación, riesgo de quemaduras menores, cortes y picaduras, tiempo sentado, ya que diversos estudios muestran que la inactividad acorta el tiempo de vida productiva. Cada uno de estos factores se calificó con una escala del 0 al 100, siendo la puntuación más alta la que indica un mayor riesgo para la salud. Por ejemplo, 10 cirujanos médicos y asistente, puntuación de insalubridad general 57,3. Tarea dice ayudar en las operaciones bajo la supervisión de los cirujanos, enfermeras u otro personal quirúrgico y realizar pruebas de laboratorios médicos. Los 3 primeros riesgos para la salud: la exposición a las enfermedades infecciosas, la exposición a contaminantes, la exposición a condiciones peligrosas. En el puesto 9 está ingenieros y operadores inmóviles de calderas. La puntuación de insalubridad es de 57,7. La tarea de estos señoras, ¿por qué no?, operar o mantener motores estacionarios, calderas u otro equipo mecánico para proporcionar servicios para edificios o procesos industriales. Los 3 primeros riesgos para la salud: la exposición a contaminantes, la exposición a condiciones peligrosas, la exposición a pequeñas quemaduras, cortes o mordeduras o picaduras. En el puesto número 8 tenemos a operadores de agua y plantas de tratamientos de aguas residuales. Puntuación de insalubridad general es de 58,2. Las tareas de este oficio es operar y controlar todo un proceso de sistemas de las máquinas, a menudo mediante el uso de tarjetas de control. También transferir o tratar el agua residual. Los 3 primeros riesgos para la salud: la exposición a contaminantes, la exposición a condiciones peligrosas, la exposición a pequeñas quemaduras, cortes, mordeduras o picaduras. En el puesto número 7 tenemos a histólogos y técnicos en histología. La puntuación de insalubridad es de 59,0. ¿Cuál es la tarea de este oficio? Son los encargados de preparar muestras para exámenes microscópicos. Los 3 primeros riesgos para la salud: la exposición a condiciones peligrosas, la exposición a los contaminantes, la exposición a las enfermedades e infecciones. En el puesto número 6 tenemos inspectores, inmigración y aduanas. Puntuación de insalubridad general 59,3. La tarea de este oficio es la de investigar e inspeccionar personas, empresas de transporte público, bienes y mercancías para detectar violaciones de las leyes y regulaciones de inmigraciones y aduanas. Los 3 primeros riesgos para la salud: la exposición a contaminantes, la exposición a las enfermedades infecciosas, la exposición a la radiación. En el puesto número 5 tenemos a los podólogos. Puntuación de insalubridad general 60,2. Las tareas de los podólogos dice diagnosticar y tratar enfermedades y deformidades del pie humano. Los 3 primeros riesgos para la salud: la exposición a las enfermedades e infecciones, la exposición a la radiación, la exposición a contaminantes. En el puesto número 4 tenemos veterinarios asistentes y veterinarios técnicos. Puntuación de la insalubridad general 60,3. La tarea de este oficio es diagnosticar o tratar enfermedades en los animales y realizar pruebas médicas en un entorno de laboratorio para su uso en el tratamiento y diagnóstico. Los 3 primeros riesgos para la salud dice la exposición a las enfermedades e infecciones, la exposición a pequeñas quemaduras, cortes, mordeduras o picaduras, la exposición a contaminantes. En el puesto número 3 tenemos anestesiólogos, enfermeras, anestesistas y asistentes. Puntuación de la insalubridad general 62,3. La tarea de este oficio es la de administrar anestésicos o sedantes durante los procedimientos médicos y ayudar a los pacientes a recuperarse de la anestesia. Los 3 primeros riesgos para la salud dice la exposición a las enfermedades e infecciones, la exposición a contaminantes y la exposición a la radiación. En el puesto número 2 tenemos auxiliares de vuelo. Puntuación de insalubridad general 62,3. La tarea de este oficio es proporcionar servicios personales para garantizar
garantizar la seguridad y comodidad de los pasajeros de avión durante el vuelo, verificar entradas, explicar el uso de equipo de seguridad y servir alimentos o bebidas. Los 3 primeros riesgos para la salud serían la exposición a contaminante, la exposición a enfermedades e infecciones y la exposición a pequeñas quemaduras, cortes, mordeduras o picaduras. Y en el puesto número 1, según esta noticia, es cirujanos, dentistas y asistentes dentales. La puntuación de insalubridad sería de 65,4. La tarea de este oficio es la de examinar, diagnosticar y tratar enfermedades y lesiones, malformaciones de los dientes y las encías. Pueden tratar enfermedades de los nervios y otros tejidos dentales que afectan a la higiene oral. Los 3 primeros riesgos para la salud de este oficio sería la exposición a contaminantes, la exposición a las enfermedades e infecciones, el tiempo dedicado sentado. Entonces, para este medio, estos son top 10 de los trabajos más dañinos para la salud. ¿Y vos qué opinás? Que estás viendo este video, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Si tenés algo contrario, podés dejarlo en la cajita de comentarios, y si lo que estás viendo este video te gustó o te gusta, déjame un like. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si lo que viste te gustó, no olvides de dejar tu like, tu comentario, seguirme si aún no lo haces, que me ayuda a que más personas vean este video y vean mi cuenta en YouTube. Nos estaremos escuchando en el próximo video. Hasta luego.